Bendiciones, hermanos. Le damos gracias al Señor en esta hora por la oportunidad que nos brinda el poder compartir con cada uno de ustedes. Y vamos a estar tocando el capítulo 2 de Romanos, en la cual estaremos hablando sobre el juicio de Dios y los judíos y la ley. Un capítulo interesante porque en el mismo vamos a estar mencionando cuál es la intención en la cual el apóstol Pablo presenta este argumento a través de su escrito para que la audiencia de Roma pueda entender algo importante. Estos versículos que ustedes ven a mi derecha, sobre el versículo 6, versículo 29, vamos a tocarlos un poquito más adelante, pero antes de ello queremos mencionar un aspecto sumamente importante en cuanto a la lectura del documento. ¿Por qué? Porque entiéndase que el capítulo 2 es el que nos introduce a una serie de exposiciones como digamos profundas y son de confrontación porque Pablo habla, entiéndase, sobre la justicia divina y entiéndase que en el capítulo 1 hizo mención de una condición en cuanto a la culpabilidad del ser humano. Ahora, después de haber señalado todo eso, de haber hablado de la condición pecaminosa que se hizo evidente en la humanidad, ahora Pablo dirige su atención hacia aquellos que han confiado en su moralidad o conocimiento religioso y se consideraban exentos del juicio divino. Y esto es importante porque aquí se revela una verdad crucial, porque el juicio de Dios no se basa en apariencias externas, sino en la verdad, la imparcialidad y las obras. Entonces, vemos, entiéndase bien, tenemos que entender que Pablo está desmontando la falsa seguridad de quienes juzgan a otros, pero practican lo mismo. Entonces hace énfasis que tanto judíos como los gentiles que están bajo el mismo estándar divino. Por eso es que la ley, lejos de justificar, lo que hace es que expone el corazón humano y demuestra la necesidad de una transformación divina. En otras palabras, la ley sirve como un espejo. Por eso es que en el capítulo 2, vamos a hacer lectura ya mismo, nos confronta, y aquí inicialmente a los de la iglesia de Roma, con la realidad de que no basta con oír la ley o identificarse con una tradición religiosa. Lo que Dios entonces está demandando es obediencia genuina y entiéndase también un corazón sincero. Y esto es crucial en el proceso. ¿Por qué? Porque aquí vemos que Romanos en este capítulo nos prepara así para comprender lo que se llama la universalidad genuina y un corazón sincero. Por eso también habla de cómo entender la universalidad del pecado y la urgencia de la gracia, mostrando también que nadie puede justificarse por sí mismo delante de Dios. Por otra parte, tenemos que ver que hay otro aspecto que vamos a tomar en consideración, pero permítanme traer a colación lo siguiente. Vamos a hacer lectura de Romanos capítulo 2. Y antes de ello, vamos entonces aquí a cerrar para que ustedes entonces puedan, entonces aquí me disculpan un momento por la cual aquí yo no me veo, pero quiero entonces hacer lectura y quiero que ustedes puedan ver para que podamos entender qué es lo que el apóstol Pablo quiere resaltar. Y si usted se da cuenta, el apóstol Pablo comienza en el capítulo 2
diciendo lo siguiente. Él dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, dices, haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces en el 3 hace una pregunta, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio divino. ¿O menosprecias las riquezas de la benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmoralidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios. Luego dice el 2 en adelante, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por ley serán juzgados, porque no son oidores de la ley los judíos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, y aquí dice su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus racionamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Después, en el 17, continúa diciendo aquí, basado a la ley, a los judíos y la ley, donde dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Entonces, instructor de los indoctos, maestros de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú predicas que no se ha de hurtar y hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar y adulteras. Tú que abominas de los ídolos y cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonres a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, versículo 25 hasta el 29 señala, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues incircunciso guardares las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo
es interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto es bien interesante porque aquí viene un aspecto importante en lo que menciona Pablo. Aquí habla en los versículos 2 específicamente, como señalamos, que nuestra responsabilidad es de buscar la verdad de la palabra de Dios y cosechar, entiéndase bien, las consecuencias, pero también habla de un punto importante en el versículo 29, permítame encerrar aquí, y es que el verdadero judío es por dentro y la auténtica circuncisión es la del corazón, la que es obra del espíritu y no la letra, no es la que, no es esa que alaban los hombres. Ahora bien, tomando esto en consideración, podemos entonces ver qué es lo que está presentando el apóstol Pablo aquí. Porque fíjese, vemos cómo entonces habíamos hablado, ya Pablo había expuesto la culpabilidad de los gentiles por su idolatría e inmoralidad, como también se giró a los judíos y de cualquier otra persona que juzga a otros mostrando que todos están bajo el juicio de Dios. Y eso lo hace aquí en el capítulo 2, versículo 1 al 16. Ahora, Pablo establece que el juicio divino es imparcial, basado en la verdad y en las obras, no en privilegios étnicos ni tampoco religiosos. Ahora, él se introduce y hace la idea clara, que la idea de la ley escrita en el corazón de los gentiles, anticipando la universalidad del evangelio. Ahora bien, ¿por qué digo universalidad? Porque Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. No es universalismo, eso lo hablaremos en otro punto. Ahora bien, vamos a trabajar para que ustedes se den cuenta. Cuando usted analiza el versículo 1, él habla de que el juicio humano es denunciado como hipócrita. Por eso es que Pablo hace una exposición que quien juzga practica lo mismo, revelando que el problema no es solo conducta externa, sino que es corrupción interna. Por eso es que la autojustificación lo que hace es que derrumba ante la realidad de un corazón igualmente culpable delante de Dios y elimina toda excusa moral humana. Vemos que entonces Pablo sigue argumentando en el versículo 2 de este capítulo 2, donde dice que el juicio de Dios es conforme la verdad, no a percepciones humanas. Y aquí lo que se establece es una base sólida. ¿Por qué? Porque Dios no juzga por apariencias, tampoco por cultura ni posición religiosa. El juicio divino es perfecto, es justo y está alineado con su naturaleza santa, lo que garantiza que nadie será evaluado injustamente, sino que va a ser con parcialidad. Dios va a ser justo, Dios va a actuar con imparcialidad de acuerdo a la conducta. Y justicia no es que Dios va a tratar a todo el mundo de una manera que todos van a ser tratados iguales. No, cada cual va a recibir lo que merece. Entonces, en el versículo 3, el hombre que juzga cree erróneamente que ha de escapar del juicio divino. Por lo tanto, esta falsa seguridad que tenían en aquel tiempo revela a que hay una distorsión que se tiene de Dios, lo mismo que muchos de hoy tenemos. Por eso es que Pablo confronta este tipo de utopía, entienda su utopía como una ilusión, mostrando que la justicia divina alcanza a todos. Ahora, ¿por qué Pablo lo dice? Porque la gracia divina alcanza a todos, porque Dios no hace acepción y que el conocimiento moral no exime la responsabilidad, sino que la incrementa de manera significativa. Y eso usted lo puede buscar ya porque Pablo ya lo dijo en el capítulo 1. Ahora, en el versículo 4, miren lo que él señala.
o menosprecia las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Lo que Pablo está señalando es que la benignidad de Dios no debe ser despreciada. Su paciencia, su longanimidad tiene un propósito de carácter redentor. Por eso es que guiar al arrepentimiento es crucial. Por eso es que tenemos que interpretar la gracia como algo de permisividad. Algunos, escucha bien lo que estoy diciendo, es un error grave si le interpretamos como permisividad. No, lo que estamos diciendo aquí es que su paciencia y longanimidad tiene un propósito redentor, que es guiar al arrepentimiento. Por eso es que si le interpretamos como una permisividad, es un error. Ahora, la bondad divina no es debilidad, sino es una oportunidad de misericordia para que el pecador reconozca su condición y vuelva a Dios. Por eso es que entonces vemos que cuando el corazón es duro, acumula ira para el día de juicio. Y aquí entonces es donde se presenta una verdad, un principio solemne, que el rechazo continuo a Dios no es neutral, sino que es de carácter progresivo, o sea, que va como en una espiral ascendente, va subiendo, y porque esto va a traer unas consecuencias. Por lo tanto, cada acto de impenitencia incrementa la responsabilidad. ¿Qué quiere decir impenitencia? Que no queremos aceptar el perdón divino. Entonces, esto va prácticamente aumentando en niveles de incrementa responsabilidad, preparando una justa retribución futura bajo la revelación divina. Por lo tanto, Dios ha de derramar juicio para aquellos que no deciden entonces arrepentirse. Ahora, Dios ha de pagar a cada uno conforme a sus actos, o lo que algunos también llaman obras. Por eso es que esta verdad no contradice la gracia, sino que afirma la justicia divina. Por eso es que las obras evidencian la realidad interna del individuo. Y entiéndase aquí, obras es comportamiento, conducta, acciones. No son medios de salvación. Y entiéndase también obra aquí, que aunque el hombre haga cosas que puedan ser favorables, eso no constituyen ser los medios para que alcance la salvación, sino que nuestras conductas siempre nos llevan a alejarnos de Dios, sino que esto es una manifestación de que hay una condición espiritual que revela quién verdaderamente pertenece a Dios. O sea, los que pertenecen a Dios manifiestan una vida transformada. Ahora, la perseverancia en el bien demuestra una búsqueda genuina de gloria, honra e inmoralidad, inmortalidad, perdón. Mira lo que dice el versículo 7. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Y por qué? Porque esto describe una vida transformada, no perfecta, sino, entiéndase, funcional. Por eso es que esto lo que hace es que se orienta para Dios. La vida eterna es presentada como resultado para aquellos cuya fe se evidencia en una constancia de vida práctica en hacer lo que es correcto. Ahora, por eso es que los que son contenciosos, desobedientes a la verdad, enfrentan lo que se llama la ira divina. Y aquí se contrasta con lo que se conoce más bien como la obediencia con la rebelión deliberada. No es ignorancia, escuche bien. Estamos hablando de una especie de rechazo activo de la verdad. Entonces hay un estado de rebelión y esta actitud revela una inclinación hacia la injusticia. Por lo tanto, lo que inevitablemente atrae el juicio justo de Dios. Ahora, en el versículo 9 vemos algo interesante, porque aquí dice tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, dice aquí el judío primeramente y también el griego. ¿Por qué? Porque el judío es el primero que recibe
esa información porque es el primero que recibe la revelación. Por lo tanto, tribulación y angustia vendrán sobre todo el que hace lo malo sin distinción. El orden, judío primeramente y también el griego, refleja responsabilidad histórica, no favoritismo. Por eso es que Dios juzga universalmente, pero reconoce el privilegio de la revelación que conlleva mayor responsabilidad delante de la justicia. El pueblo es el que recibe la revelación. Ellos la rechazan, ellos tenían conocimiento, cómo desobedecen, entonces tienen mayor restricción. Ahora, en el versículo 10, analícelo bien, porque aquí se está hablando, pero la gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Vuelve esa misma expresión. Dice que gloria y honra y paz, dice que son prometidas a quienes hacen lo bueno. Entiéndase que esta expresión es lo que es correcto. Estamos en la versión Reina Valera y es una expresión que el Reina Valera es más bien un documento de meditación. Por lo tanto, tenemos que utilizar otras versiones para poder entender qué es lo que está queriendo decir a través del documento, porque aquí se está refiriendo a comportamiento. Por eso es que cuando aquí se enfatiza es una imparcialidad divina. Por eso es que el bien no es definido culturalmente, sino conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que estas promesas muestran el carácter justo y recompensador de Dios hacia una vida que está, escuche bien, que está alineada con su verdad. Y vidas alineadas son vidas que obedecen, son vidas que se ubican al propósito divino. No son vidas perfectas, son vidas funcionales. Por eso es que vemos más adelante como en el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Por eso es que Dios aquí, este principio, elimina todo privilegio étnico, todo privilegio religioso, como una base de justificación. Por eso es que la imparcialidad divina es absoluta. Lo que hace aquí es que se refuerce esta enseñanza de carácter central aquí en el capítulo. En otras palabras, todos están bajo el mismo estándar moral y espiritual sin favoritismos en el juicio. En el versículo 12, como habíamos hablado, aquí apunta algo, porque los que pecan sin ley y con ley serán juzgados justamente. Ahora, la posesión de la ley no garantiza salvación. ¿Estamos claros? Más bien, la ley establece un estándar claro de juicio. Aquellos que sin ley serán juzgados por revelación general, mientras los que la tienen serán evaluados con mayor precisión y responsabilidad. Es lo que el apóstol Pablo está queriendo señalar. Por eso es que más adelante en el versículo 13 él dice, no son los oidores, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Por eso es que Pablo confronta lo que se llama el formalismo religioso. Aquí es escuchar la ley sin obedecerla, lo que hace es que no produce justicia. Por eso es que aquí en el versículo 13, Pablo está subrayando algo importante, que la verdadera relación con Dios implica que haya obediencia. En otras palabras, acción, no solo conocimiento, sino también que haya coherencia entre fe y conducta. Tiene que haber una acción que demuestre que hay transformación en la vida. Aquí Pablo le dice, en ustedes tiene que haber una transformación. Y si lo aplicamos a nosotros, si proclamamos que Cristo está en nuestra vida, tiene que haber una demostración en frutos. Ahora, en el versículo 14, habla diciendo lo siguiente, porque cuando los gentiles que no tienen ley y hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Los gentiles sin ley muestran la obra de la ley
en sus corazones. Corazón aquí es una metáfora para hablar de lo que ellos integran en la mente, porque el corazón, el músculo cardíaco, es incapaz de pensar. Aquí esto introduce el concepto de conciencia moral en un término universal. Por eso es que Dios ha dejado un testimonio interno en la humanidad. Y aunque no poseen la ley escrita, se reflejan principios morales que evidencian una responsabilidad delante del Dios creador. Ahora, y miren cómo el 15 lo sustenta. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio y su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus racionamientos. En otras palabras, la conciencia va a actuar como un testigo interno, acusando o defendiendo. En otras palabras, lo que estás haciendo es incorrecto o lo que estás haciendo es correcto. En otras palabras, una actitud de carácter ético. Por eso es que este es un mecanismo de carácter moral que lo que hace es que confirma que la ley escrita en el corazón humano es algo que ya Dios había puesto en el ser humano y es algo intrínseco. No es algo perfecto por la condición humana, pero trabaja, pero suficiente para evidenciar culpabilidad. Dios ha provisto una base interna de juicio que complementa la revelación externa de su voluntad. Por eso esto lleva al individuo a entender que hay un ser supremo en la cual rendimos cuentas. Ahora, Dios ha de juzgar los secretos por medio de Cristo. Por eso es que en el versículo se introduce una dimensión profunda. Ahora, esto es aquí en el versículo 16. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme, dice el apóstol, a mi evangelio. Ahora, el juicio no ha de ser uno de carácter superficial. Es uno penetrante. Por eso es que Cristo es presentado como el agente del juicio, que reafirma su autoridad divina y centralidad en el Evangelio. Y entonces aquí, luego que Pablo presenta esto, ahora Pablo hace algo contundente. Pablo ahora va a hablar de los judíos y la ley. Y aquí vemos que en el versículo 17 dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Mire, en la comunidad judía se identificaba con la ley y se gloría en Dios. Ellos se gloriaban, ellos pensaban y tenían un sentido de exclusividad. Entonces, este sentido los hacía sentir hasta, valga la redundancia, hasta experimentar que eran superiores. Ahora, cuando Pablo hace esta expresión, ellos descansaban hasta esta relación del pacto, pero fianza se puede tomar de carácter superficial cuando se basa en una identidad externa. En otras palabras, se revela el peligro de un privilegio espiritual que está mal entendido en esta comunidad judía, sin una transformación interna. El hecho de que ellos sean descendientes de Abraham no les garantiza que ellos tenían relación eterna con el Dios Todopoderoso. Que ellos, como dice la expresión, tenían el cielo gano. Por eso es que conocer la voluntad de Dios y aprobarlo mejor, instruido por la ley, indica una ventaja relacional. Ahora, el conocimiento sin obediencia lo que producía era una responsabilidad mayor. En otras palabras, la revelación incrementaba el juicio, mostrando que el entendimiento, por eso es que aquí el término luz recibida exige una respuesta coherente a la vida del creyente. Mira lo que dice el versículo 18. Y conoces su voluntad e instruido por la ley y apruebas lo
mejor. Por eso es que vemos más adelante como en el versículo 19 habla de la autopercepción. Y en la autopercepción sirve como una guía de ciegos que refleja lo que se llama la arrogancia o orgullo espiritual. Por eso es que el judío se ve como una luz para quienes están en tinieblas. Entonces, esto mostraba la intención divina de Israel como un instrumento de revelación, pero también advertía contra la arrogancia cuando esa vocación se desvinculaba de la obediencia verdadera. ¿Se da cuenta? Ese era el problema que había con muchos dentro de la comunidad judía. Había una arrogancia espiritual. Y cuando hay arrogancia espiritual, el concepto se pierde porque se desalinea del propósito divino. Por eso es que entonces vemos que en el versículo 20 dice: instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y la verdad. ¿Qué quiere decir? Es instructor de ignorantes, maestro de niños, basados en lo que se dice, niños porque no conocen, basados en ley, describe una posición pedagógica privilegiada. Sin embargo, esta autoridad lo que está implicando aquí es un estado de coherencia. Mire, cuando usted y yo lo interpretamos a la luz bíblica, Dios está demandando a ellos una integridad entre la enseñanza y la práctica. Porque si no hay enseñanza y práctica que tienen que ir paralelos, hay lo que se llama una disonancia teológica entre lo que nosotros decimos y hacemos. Eso en palabras de la calle se llama hipocresía, porque entonces se está evidenciando que el conocimiento doctrinal sin aplicación práctica resulta en condenación, no en justificación. Por eso es que vemos que el que enseña a otros pero no se enseña a sí mismo, cae en hipocresía. Eso lo dice el versículo 21. Mire, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se hurta, tú hurtas. Eso se llama disonancia cognitiva. Eso es hipocresía. Lo que pasa es que disonancia cognitiva se oye más lindo. Entonces, ¿qué sucede? Este término, esta conducta, es una conducta que viene siendo inconsistente a lo que Dios había establecido. Es un estado incoherente. Por eso es que el versículo está confrontando una incoherencia moral. Dios expone que la verdad proclamada debe primero transformar al que transmite el mensaje, que viene siendo el mensajero, porque Dios no aprueba el ministerio separado de una vida consistente. Acuérdese, Dios no está buscando individuos perfectos. Dios está buscando individuos funcionales, que reconozcamos que nuestra vida tiene que ser una vida de dependencia. Y eso era lo que Dios demandaba del pueblo de Israel. Entonces, en el versículo 22 hay una denuncia de pecados como robo, adulterio, idolatría en quienes los condenan. Por eso es que la incoherencia, ¿qué es lo que revela la incoherencia? Corrupción. Y esa corrupción es interna, porque acuérdese que el mejor intérprete de nuestros pensamientos son nuestras acciones. Por eso es que el pecado no es externo, sino viene de lo que ya hemos maquinado en nuestro ser. Por eso es que la ley actúa como el espejo que evidencia la verdadera condición humana, eliminando cualquier pretensión de justicia propia. Mire, el versículo 23, mire lo que enseña. Tú que te jactas de la ley, después le viene con un interrogante. Con infracción de la ley deshonras a Dios. Hay un contraste aquí. Este contraste muestra la gravedad del pecado religioso. En otras palabras, la desobediencia del pueblo de Dios afecta su testimonio, revelando que la relación con Dios no puede reducirse a posesión de la ley, sino a obediencia fiel. Usted no se ha dado cuenta que a veces usted y yo podemos
ir a todo servicio, pero si eso no está integrado en nuestra vida, nosotros podemos ser culteros profesionales y turistas del Calvario, pero no hay vida integrada en nosotros. Entonces, por eso es importante entender que la demanda está en que lo que ya Dios ha dicho tiene que estar integrado en nuestra conducta. Por eso es que Pablo habla aquí de la importancia de la integración de lo que ya Dios ha puesto, tiene que ser visible en comportamiento. Por eso es que el nombre de Dios es blasfemado entre la vida de los gentiles por causa del pueblo judío. Y esto es lo que refleja un impacto comunitario del pecado. ¿Cómo lo podemos probar? Ve el versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, de vosotros, dice el apóstol. Entonces, ¿qué está diciendo? Hay incoherencia, distorsiona la revelación divina y esto afecta a la misión redentora. En otras palabras, los gentiles dicen, nosotros no creemos lo que ustedes postulan porque su conducta es contraria a lo que ustedes proclaman. Por eso es que el versículo 25 toca un tema importante. La circuncisión. La circuncisión aprovecha si se guarda la ley. Guardar la ley, entiéndase en el contexto cultural judío, tiene que ver con integración. Puede ser guardar para el concepto occidental es meterse algo en el bolsillo. Pero en el concepto cultural judío, en el contexto cultural judío, se refiere más bien a la integración. Por tanto, aquí circuncisión aprovecha si la ley es guardada. De lo contrario, pierde valor. Cuando usted traduce eso en términos de lo que se llama teología, los signos externos del pacto no tienen eficacia si no hay obediencia interna. O sea, usted y yo no podemos ser obedientes si ya nuestro ser no está actuando en obediencia. Esto anticipa una redención del verdadero pueblo de Dios, basada no en rituales, sino en una relación transformadora con Él. Por eso es, hermano, que si en nosotros no hay una transformación interior, todo ritual externo ante los ojos de Dios no tiene ningún tipo de validez. Es vacío, es muerto, carece de significado. Entonces, esa adoración ante la presencia de Dios es vana. Por eso es que el versículo 26 resalta algo importante. Busque el versículo 26 del capítulo de Romanos que dice, el incircunciso que guarda la ley, mire lo que dice, dice que es contado. O sea, le es reconocido como incircunciso. No le está hablando del prepucio, está hablando de una incircuncisión espiritual. Porque rompe esquemas religiosos. Porque ha decidido obedecer desde su ser. Y aquí se introduce un principio de que Dios evalúa la obediencia del corazón. No solo los símbolos externos, sino anticipa la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios por medio de la fe. ¿Se da cuenta? Esta inclusión aquí indica la integración del evangelio, pero no tan solamente la aceptación, sino que también ha dispuesto a obedecer los mandatos del rey. Ahora, cuando usted ve el versículo 27, habla de que el gentil obediente juzgará al judío desobediente. Juzgar aquí indica señalar aquello que está incorrecto. Esto es un giro de carácter radical. ¿Qué significa cuando usted lo ve a la luz bíblica? Indica que demuestra que la verdadera justicia no depende de herencia o tradición. Quiere decir, yo soy judío, por lo tanto yo soy hijo de Abraham, los gentiles no tienen derecho sobre mí. No, lo que indica es que
Hay una respuesta de obediencia a Dios, y como el que tiene obediencia a Dios, el Espíritu de Dios mora en él, y al haber dirección del Espíritu Santo en su vida, el que es espiritual lo juzga todo, mas él no es juzgado de nada. Y esto subraya la universalidad del juicio y la responsabilidad personal delante del Señor. Esto no está hablando de perfección, está hablando de funcionalidad por causa de la obediencia. Por eso es que en el versículo 28 se habla de que ser judío no es lo externo. Mire, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Qué implica? Aquí el apóstol está redefiniendo la identidad espiritual. ¿Qué está queriendo decir? Está estableciendo que el verdadero judío pertenece al pueblo de Dios no por etnia, no por ritual, sino espiritual, basado en una obra interna que trasciende en las marcas externas de la religión, porque reconoció a Cristo como Mesías y ha comenzado a seguir los pasos de su maestro y vive conforme a las demandas del reino. Ese es el verdadero judío. Mire, por eso es que algunos dicen que ellos componen la verdadera Israel. Y en el versículo 29 dice, sino que es judío que lo es en lo interior, y la circuncisión en el corazón, en espíritu, no en letra. Y después dice más adelante, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Se da cuenta? El verdadero judío está el que lo integra con circuncisión del ser, entiéndase el corazón, por el espíritu. Aquí Pablo culmina con una verdad contundente. La obra del Espíritu Santo es la que transforma de manera interna. Por eso es que la aprobación divina no depende del hombre, sino del Dios mismo. Mire, hermano, Dios a todos con imparcialidad, revelando que ni los privilegios religiosos ni excusas humanas pueden sustituir la obediencia genuina al arrepentimiento, y él sabe quiénes son los verdaderos judíos espirituales. Usted se preguntará qué es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo entonces en todo el capítulo 2, que la verdadera identidad del pueblo de Dios no se fundamenta en las prácticas externas o símbolos religiosos, ni en pertenencias culturales o institucionales, sino en una vida transformada de forma genuina en un corazón que opera dirigido por el Espíritu Santo. Por eso es que una obediencia que viene del interior, que es nacida de una fe viva, evidencia una relación auténtica con el Dios Todopoderoso que trasciende los rituales vacíos. Por eso es que esa identidad que es espiritual se manifiesta en una vida coherente, en frutos visibles, en amor, en santidad, y se refleja en el carácter de Cristo. Por eso es que el pueblo de Dios se reconoce no por lo que aprende, por lo que aparenta, sino por lo que es en lo más profundo de su ser, renovando por la gracia divina. Por eso es que, acuérdese, hay personas que lo van a demostrar en conducta y hay otros que tienen complejos. Por eso es que hay personas que dicen que tienen fe cristiana y hay otros que tienen complejos cristianos. El que tiene complejos cristianos no va a demostrar la verdadera identidad del pueblo de Dios. ¿Y qué usted puede ver a través de esto? El apóstol está argumentando con claridad y está desmontando toda falsa seguridad espiritual de que aquellos judíos que confiaban en la ley y en su identidad étnica
como garantía de justificación delante de Dios. A través de su análisis penetrante que él hace, él está estableciendo que el juicio divino no se fundamenta en privilegios religiosos ni en apariencias externas, sino en una verdadera verdad absoluta en las obras que evidencian la condición real del corazón humano. Por eso es que en este sentido la conciencia del hombre surge como un testimonio interno de la ley moral universal y demostrando que Dios ha inscrito principios de justicia en toda la humanidad, haciendo que cada individuo responsable delante de él. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto ese sentido moral en cada uno. Por eso es que dentro de este aspecto Pablo ya deja claro lo siguiente, haciendo algo que nosotros debemos compartir, que es trascendental. El juicio no es un concepto abstracto, sino una realidad personal que será ejecutada por Cristo, quien actuará como juez en un momento dado. Por eso es que la justicia divina no solo expone el pecado, sino que también se conecta profundamente con la obra redentora de Cristo y que revela que aquel que juzga es también que provee el único medio de salvación. Y cuando usted lo ve, tenemos que ver lo siguiente. Para nuestro tiempo, muchos de nosotros pensamos y a veces nos comparamos con los demás. Cuando usted y yo nos vayamos a comparar, vamos a compararnos con Cristo. No nos comparemos con otra persona. Vamos a compararnos con Cristo para que usted y yo nos demos cuenta que todavía nos falta mucho por recorrer. Por eso es que tenemos que hacer un examen personal. Evitar juzgar a otros sin reconocer nuestra propia necesidad de gracia. Por eso es que tenemos que ser humildes, reconocer que la bondad de Dios busca nuestro arrepentimiento y no nuestra presunción. Tenemos que ser responsables, tenemos que vivir conscientes de que nuestras obras reflejan nuestra fe. Y entiéndase, obras como conducta, porque ya usted es salvo. Usted no tiene que luchar por la salvación. Por eso es que hay personas que piensan que tienen que luchar por usted no tiene que luchar por su salvación porque su salvación fue dada por gracia. Su responsabilidad es guardarla. Y la única manera que usted puede guardar la salvación es viviendo en obediencia. Y tenemos que mantener esa esperanza que es perseverar en el bien, sabiendo que la recompensa es vida eterna. Y vida eterna no es vida que no se acaba, es vida con Dios. Desde el momento en que usted aceptó a Cristo, ya usted comenzó a tener vida eterna. Mire, hermano, vida eterna en el tiempo actual es que cuando usted quiere tomarse un poco de jugo de limón y no hay hielo, usted se lo toma y le da gracias a Dios por el jugo de limón sin hielo. Vida eterna es usted estar descalzo y encontrar a otro sin piernas. Vida eterna es que cuando usted y yo tenemos hambre, lo único que hay es llame-brujo y no hay bacalao. Eso es lo que nos vamos a comer, eso es vida eterna. Otra cosa es la universalidad, es tratar a todos con igualdad, porque Dios no hace excepción de personas. Y otro aspecto es cristocentrismo. Recordar que el juicio final será por Cristo, lo que nos llama a una relación viva con Él. Y esto es importante. Somos llamados a seguir proclamando. Por eso es que hay un desafío, hermano. Y vamos a cerrar porque creo que hemos hablado muchísimo. El apóstol Pablo en este capítulo nos confronta con una verdad que es incómoda y es posible conocer la ley, enseñar la verdad y aún así vivir en contradicción con ella. ¿Se da cuenta? Por eso es que Pablo desafía toda forma de autoengaño religioso. Por eso es que no basta con tener conocimiento bíblico, ni con pertenecer a una comunidad de fe, ni con aparentar piedad. Dios no se impresiona con nuestras apariencias.
Dios examina el corazón nuestro y juzga con justicia imparcial. Por eso es que el desafío para nosotros actualmente es dejar de medir nuestra espiritualidad por lo externo y comenzar a evaluarnos a la luz de la obediencia. Por eso es que hay una pregunta: ¿hay coherencia entre lo que profesamos y lo que practicamos? ¿Estamos guiados por el Espíritu Santo y estamos guiando a otros mientras descuidamos nuestra propia vida espiritual? Tenemos que ser coherentes. Por eso es que la advertencia de Pablo es clara. Endurecer el corazón frente a la verdad conduce a acumulación de juicio, no a méritos. Por eso es que el apóstol nos está recordando que la bondad de Dios tiene como propósito llevarnos al arrepentimiento. Por eso es que debemos tener claro: no podemos abusar de la paciencia divina, sino responder con humildad a un cambio real. Por eso es que hoy estamos siendo llamados a una fe auténtica, marcada por un corazón transformado, a una conciencia sensible y a una vida que refleja justicia de Dios, y no solo en palabras, sino en obras visibles y constantes. Esperamos que esta información sea de ayuda. Saludo a la hermana Yaya, saludo a la hermana Élida, saludo a nuestro hermano Samuel Vizcarrondo, que ha compartido con nosotros en esta hora. Esperamos que esta información sea de ayuda y que a la misma vez puedan compartir este mensaje. Y quería señalarles: tenemos próximamente lo que nosotros, permítanme cerrar aquí, quería cerrar y quería presentarles. Tenemos ya el 31 de marzo lo que se llama nuestro espacio de verdades bíblicas. Vamos a estar hablando de lo que presentaremos en esta semana de Semana Santa, la última cena, en la cual vamos a estar tocando en este estudio, donde exploraremos el significado de la cena a través de los evangelios sinópticos. Vamos a hablar qué es lo que está presentando Mateo, Marcos, Lucas, y vamos a indagar cómo Jesús instituyó el nuevo pacto. ¿Cuál es el simbolismo del pan, la copa y el llamado al servicio y la comunión? Va a ser un tiempo de reflexión y enseñanza bíblica, y sobre todo de crecimiento y desarrollo espiritual. No se lo pierdan. Vamos a profundizar juntos en el sacrificio y la gracia y la identidad del creyente en Cristo. Y esperamos que usted pueda compartir con nosotros ese espacio y que pueda ser de edificación, y que sobre todo usted pueda compartirlo con otros hermanos en la fe, porque deseamos sobre todas las cosas que compartir la palabra de Dios, y que de la misma manera esta pueda ser de crecimiento y desarrollo a nuestras vidas. Y especialmente en este periodo donde las personas quieren escuchar palabra de Dios. Por eso es que tenemos que ser intencionales. Por eso es que nuestro culto tiene que ser racional. Esperamos que esta información sea de ayuda, y sobre todo esperamos conectarnos. Pronto estaremos tocando el capítulo 3, en la cual es continuación del capítulo 2, donde estaremos hablando de que no hay justo. Y luego vamos a explicar qué es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Romanos. Bendiciones a todos. Saludos a nuestro hermano Carlos Raúl, también, que nos acompaña. Y nuestro pastor Johnny, no se me puede pasar, que también estuvo con nosotros en esta hora. Y esperamos que puedan compartir en la próxima ocasión en el estudio y análisis de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y así ustedes puedan compartirla con otros, y sobre todo hagan también su análisis y puedan ver cada una de las expectativas que presenta el apóstol Pablo a sus destinatarios y cómo esto aplica a nuestra vida hoy. Bendiciones a todos y nos vemos en otra ocasión. Bendiciones.